Buenos días, bienvenidos a este su canal. Vamos a ofrecer hoy o a contar cuál sería el esquema de ensamblaje para el robot Otto Hydrobot o Aquabot. En este caso vamos a disponer de algunos elementos que vamos a utilizar para el kit que encontramos en esta sesión. Vamos a encontrar los motores con sus respectivas ruedas. Ellos ya vienen soldados, sí, con los cables determinados. Vamos a encontrar el kit de Otto, que es la base y la cabeza, que ya viene integrado al Arduino. Y también vamos a encontrar el sensor ultrasónico con unos respectivos cables macho-hembra. Vamos a encontrar también el puente H, el controlador de los motores. También vienen con unos cables macho-hembra, un servomotor que viene también con unos cables de tipo macho-macho. Vamos a utilizar también un portapilas de baterías 18650. Los tornillos que vamos a utilizar para acoplar los motores y sus respectivas tuercas. Esos serían los elementos que vamos a utilizar para el ensamblaje. Lo primero que vamos a hacer es colocar los motores en la carcasa o en el kit como tal. Para eso se recomienda que estos motores, como ya tienen los cables, entonces se permitan colocar por la parte del cable en la parte interior para evitar que el movimiento de este cable se esté afectando y termine rompiéndose. Entonces vamos a colocarlos internamente y vamos a observar que ellos ya acoplan directamente. Vamos a colocar el tornillo. Para esto voy a acoplarlo directamente del kit al motor. Vamos a buscar el orificio del motor y vamos a colocar. Entonces va a hacer este mismo proceso, lo va a hacer con el otro. Entonces voy a colocar las tuercas de manera que queden sujetos y ya que de una vez que estén sujetos, aprieto con el destornillador. Entre más sujeto esté o más firme, el robot pues va a tener un movimiento más preciso y no va a tener inconvenientes al momento de ejecutar los movimientos. Entonces inicialmente colocamos estas tuercas, estos tornillos y luego eh, colocaremos los otros elementos. Bueno, vamos a hacer una pausa ahí para poder ver ya después cómo quedan montados mientras coloco los tornillos. Bueno, continuando con el ejercicio, vamos ahora a conectar todos los componentes en nuestro puente H. ¿Sí? Vamos a seguir el ejemplo del esquema que vamos a presentar por esta parte y que tendremos también en la parte física. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en nuestro puente H? Vamos a encontrar varios elementos. Los primeros que vamos a identificar son los de los lados, que son los encargados de enviar la corriente eléctrica a los motores, ¿sí? Y regular también de esta manera. Vamos a encontrar acá tres conectores también, que el primero va a ser la entrada de 12 voltios de nuestra batería, el centro va a ser nuestro GND y finalmente vamos a encontrar la salida de 5 voltios. ¿Sí? Vamos a encontrar cuatro conectores que van a tener pues, esta conexión directamente al Arduino, que van a ser los encargados de enviar las señales digitales del Arduino, donde encontramos estas dos parejas, ¿cierto? Que van a encargarse de esta entrada y estas dos parejas que se van a encargar de esta otra entrada, ¿sí? De esa manera configuramos el paso de la corriente para cada uno de los motores. Vamos a empezar a conectar y el primer elemento que tenemos que conectar es el portapilas. En este caso va a utilizar uno de tres secciones, pero en el kit tendrá uno de dos. Bueno, entonces vamos a conectar el cable del positivo, lo vamos a conectar en la entrada de nuestro 12 voltios y para eso voy a sacar el tornillo un poco, ¿sí? Y voy a colocar directamente el cable del positivo
en esa ranura. Cuando ya esté en esta parte vamos a apretar el tornillo de manera que él se asegure el cable y quede fijo. ¿Qué recomendación hago? Que no quede tan apretado porque podemos hacer que el tornillo que pues se dañe o sea su presión. Entonces ya quedaría ahí bien. Verificamos que la parte que está descubierta del cable no toque los otros elementos. Ahora para el centro vamos a colocar el del negativo, ¿sí? Pero también voy a colocar todos los negativos que tenga de nuestros componentes. O sea, el sensor, voy a conectar el negativo. El servomotor también lo voy a colocar ahí. ¿Listos? Eso pues para garantizar que podamos conectar todos los elementos. O podría conectarlos directamente a nuestro Arduino. Por defecto, yo sí voy a colocar este y lo voy a conectar con uno nomás por el momento para explicarlo. Con el fin de que este sea el que alimente de forma directa nuestro Arduino. Entonces lo que voy a hacer es como en la punta voy a enrollar un poco este cable, ¿sí? Y lo voy a colocar en el centro. Ya estando ahí hago lo mismo, voy a apretar, ¿sí? Sin exceder la fuerza del mismo tornillo. Listo, ya tendríamos ahí. Viene el caso de los sensores que irían conectados también ahí, si desean conectarlo el negativo o solo el positivo. Porque en el caso del positivo, vamos a darnos cuenta que en el Arduino solo tenemos una conexión de 5 voltios. Entonces, esta situación nos va a generar una pues, afectación porque no podríamos conectar más de un elemento. Y en este caso el 5 voltios lo vamos a utilizar para alimentarnos desde el puente H hasta el mismo Arduino. Entonces vamos a mirar en la parte de atrás del sensor. Hay 4 conectores. Entonces el primero, que es un GND, ¿sí? El segundo es un eco y un trip, que estos se refieren a la transmisión y a la recepción de las ondas que se producen en el sensor ultrasónico. Y el último es un BCC, que es el encargado de llevar la carga de 5 voltios a nuestro sensor. Este podríamos utilizarlo de 3.3 voltios por si de pronto lo queremos conectar directamente al Arduino. ¿Listos? Y en el caso del servomotor vamos a encontrar 3 líneas de colores, ¿no? Donde vamos a encontrar en el servomotor una línea café que se va a referir al negativo, una línea naranja que se va a referir al positivo y finalmente la línea amarilla que es la señal, ¿sí? Entonces vamos a tenerlo en cuenta al momento de conectar. Entonces vamos a tratar de que el positivo sí o sí debemos conectarlo. Entonces yo coloco acá una extensión, ¿cierto? Donde este que es hembra lo convierto en macho. Y lo mismo va a hacer con estos de acá, ¿sí? Voy a conectar el GND, perdón, los 5 voltios, los voy a conectar a un mismo pin, ¿sí? Con el fin de que yo pueda extraer las cargas del puente H. Voy a conectar 3 elementos ahí. Entonces, acá lo que yo debo hacer es que en el mismo orificio, en el último que nos queda, ¿sí? Conectemos estos 3 elementos. Voy a quitar estos cables para que se va a verificar mejor. Vamos a retirarlos de acá. Entonces los 3 elementos, los 3 puntos de 5 voltios, los voy a conectar en un mismo pin. Acá es donde ya se viene algo más, un poquito más difícil, y es conectarlos todos en el mismo orificio. Entonces yo podría quitar este soporte que tiene el cable y dejarlos totalmente pelados y introducirlos todos los 3 al tiempo. También es posible. Por el momento para la explicación lo voy a dejar así. ¿Sí? Voy a conectar los 3 y aprieto con mi tornillito. Lo mismo, la misma recomendación de que no se vaya a generar una sobrefuerza para no afectar. Entonces vamos a ver que tengo uno que quedó libre, que va a ser el encargado de alimentar mi Arduino, ¿cierto? Este verdecito que está alimentando al sensor ultrasónico
Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de la programación. Vamos a hablar un poco sobre estos aspectos que debemos tener en cuenta. Vamos en la parte de los motores, vamos a dividirlo en tres partes para poder tener funcionamiento. La primera parte es el body setup. El body setup va a ser, digamos que las indicaciones a nuestro programa de qué pines vamos a utilizar y cómo los. En este caso, especificamos con un pin mode. Aclaremos que la M es mayúscula, van a estar conectados a los pines 9, 8, 7 y 6. Tenemos que verificar en qué pines hemos conectado nuestros motores. En este caso lo tenemos en diferentes posiciones, pero debemos recordar que se define a partir de donde hemos conectado los motores dentro de nuestro circuito. Estos son de tipo output, que se especifican de tipo de salida, donde ellos van a recibir una señal para generar el movimiento. Tenemos la primera pareja, que son los encargados de mover uno de los motores, y la siguiente pareja, que es el encargado de mover los otros motores. Listo, también vamos a tener dos paquetes, en este caso el void adelantar, que esta palabra la puedo cambiar a mi gusto, ¿sí? Para especificar ese movimiento que queremos diseñar. Para esto utilizamos el digital write, donde la W es mayúscula, y utilizamos el pin 9 en tipo height. Esto vamos a definirlo de esta manera. Vamos a suponer que height se refiere a positivo y low se refiere a negativo. Entonces, al combinar positivo y negativo dentro de un motor, vamos a generar un movimiento. En este caso va a ser el hacia adelante. Hacemos lo mismo con la otra pareja, high y low, para hacer que el otro motor se mueva. Estos dos motores se mueven al tiempo al estar de forma consecutiva. Estos vamos a recordar que los corchetes inician un proceso y finalizan el proceso del mismo. Bueno, para el movimiento de atrás vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a cambiar la orientación de los high y low. En este caso, vamos a ver que para adelante decía high y en el low, y en el caso hacia atrás, pues la parte contraria, que sería low y high. ¿Listos? Ya teniendo en cuenta esos dos paquetes, para el void loop, que serían las acciones, lo único que yo hago es llamar la función como tal y ejecutarla en un tiempo determinado. En este caso voy a colocar adelantar, la llamo acá, ¿cierto? Y especifico cuánto tiempo quiero que dure ese adelantar, o sea, estos movimientos que tenemos acá. En este caso coloqué que sea un tiempo de 5 segundos. El delay se determina por milisegundos, tendríamos 5000, que es igual a 5. Bueno, y puedo colocar acá las acciones necesarias para la acción o ejecución de lo que nosotros deseemos. Esta sería la parte de la programación de los motores. Vamos a pasar ahora a la parte del sensor ultrasónico y nuestro servomotor. ¿Cómo funciona? Lo primero que tenemos que aclarar es que debo utilizar una librería para poder hacer funcionar el servomotor. En este caso, esa librería ya va a ser la encargada de permitirnos usar los servos dentro de nuestra programación. Luego voy a designar un nombre a ese servomotor. Yo lo he llamado puerta, pero ustedes lo pueden llamar de cualquier manera. Vamos a determinar también las variables trick y echo, ¿cierto? De tipo entero. Y las vamos a especificar en los pines 3 y 4. Estos se han quedado similares a los que hemos conectado en el circuito en físico. Luego determino dos variables que son tiempo y distancia, que son las que nos van a ayudar a guardar la información de las señales. El voice setup, como lo vimos en el anterior, vamos a tener ahora una señal, ¿cierto? Que es de 9600. Imaginémonos que es como si fuera un canal en el cual se genera una comunicación. Encontramos que el trick es de tipo salida, pero el eco es de tipo entrada. Esto es porque uno envía una señal y el otro la recibe. Entonces es necesario ubicarlo de esta manera. En cuanto al servomotor, coloco el nombre del servo, como lo he bautizado, en este caso se llama puerta, y le coloco punto attach y el pin digital donde se conectó. Y finalmente acá tengo por defecto dos LEDs que solo son para verificar, pero dentro del ejercicio en físico no lo vamos a utilizar. Dentro del body loop vamos a encontrar la acción del del sensor ultrasónico. En este caso vamos a utilizar esta línea que dice que es digital write, y en el caso está diciendo que el trick se va a mantener encendido. Lo que va a hacer es que va a enviar una señal por acá, una onda,
durante un milisegundo. Cada milisegundo envía una onda, ¿cierto? Que va a viajar por un espacio y tan pronto encuentre uno y para evitar que sea una onda continua, entonces lo que hacemos es que la enviamos y luego decimos que se apague con el fin de que genere como un espacio entre onda y onda. Ok, ya teniendo en cuenta esa parte, vamos a decir que el tiempo va a ser igual a la recepción del sensor o el espacio del eco, ¿cierto? Cuando la onda va y vuelve, él va a tomar esta información, ¿cierto? Del tiempo que duró en llegar hasta ese objeto que la y y ahora vamos a utilizar la fórmula distancia igual a tiempo dividido 58.2, que el fin de este es convertir el tiempo que duró la onda en viajar, y lo va a tomar a un valor de distancia que va a ser un valor en centímetros. Ya luego tenemos acá el serial print que nos va a identificar si realmente estamos generando una señal. Y eso lo vamos a hacer cada medio segundo con el fin de evitar que se esté perdiendo la información o que esté generando un error. Bueno, vamos ahora sí a tener los detonantes. El primero es el if, ¿cierto? Donde estamos diciendo que si la distancia que se logró detectar es menor a 50 centímetros, va a suceder algo. Lo primero es que me va a decir que la puerta va a girar a 180 grados, ¿cierto? O sea, el servo gira a 180 grados, el máximo, ya que estos servos van de 0 a 180 grados. Y luego me dice que enciende y apaga un LED. En el caso de nuestro ejercicio no lo vamos a necesitar. Luego va a decir que si no, o sea, else, que si no, entonces que la puerta, en este caso el servo, se vaya al punto cero, o sea, en estático. En el caso de este ejercicio, pues que enciende y apague otro LED para verificar. Bueno, esta sería la función de cómo nosotros deberíamos ejecutar las acciones. Ahora, pasemos a la parte final y observemos cómo sería la estructura completa, ¿cierto? Vamos a dar un momento, voy a colocar todos los elementos en el mismo circuito y a su vez en la programación para ver qué ha ejecutado. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos. Bueno, por último vamos a observar el código como queda ya estructurado con los complementos de cada uno de los elementos. Ya habíamos visto que encontrábamos la parte del include de la librería, ¿cierto? Y los elementos que tenemos dentro del sensor ultrasónico. Vamos a nombrar al servo como brazo para hacer el movimiento y acá generamos las entradas y salidas de cada uno de los dispositivos o elementos que tenemos dentro del circuito. Como lo vimos en la anterior, agregamos los movimientos adelante, atrás, izquierda, derecha, parar y también generamos la acción en la que nos permite que el tiempo que se tarda la onda en viajar la convertimos en una distancia en tiempo. Bueno, en este caso serían en centímetros. Y finalmente, ya digamos que colocamos el detonante de nuestro sensor, que si detecta algún objeto a una distancia determinada, en este caso va a ser 50 centímetros, entonces va a suceder lo siguiente, va a parar, ¿cierto? Durante medio segundo, luego gira hacia la izquierda, medio segundo, y luego gira hacia la derecha. ¿Qué va a estar haciendo el robot mientras no esté detectando nada? Va a ir hacia adelante, ¿cierto? Entonces cuando termine este ciclo, lo que va a hacer es que va a girar izquierda, derecha y va a seguir hacia adelante. Siempre va a mantenerse dentro de un mismo rumbo. Y eso sería todo el ejemplo del código que tendríamos que utilizar dentro de nuestro sistema.